Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la tercera sesión de la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes Rodrigo 2014. Damos la bienvenida tanto a los asistentes presenciales como los virtuales, quienes están conectados vía streaming desde todo el territorio nacional. Recordemos que nos encontramos desarrollando el primer eje temático de nuestra cátedra, que tiene como nombre Contexto histórico, sociopolítico, cultural del conflicto armado colombiano. En esta ocasión, nuestro invitado especial es el profesor Nelson Molina. Él es docente de la Universidad del Valle. Su ponencia se titula Memoria postconflicto y reconciliación. El profesor Nelson Molina es subdirector de investigaciones y posgrados en el Instituto de Psicología de la Universidad del Valle. Es investigador en temas sociales, especialmente en temas de paz y reconciliación a partir de intervención psicosocial. Entre sus metas y objetivos se encuentra la construcción de modelos conceptuales que permitan pensar el asunto de lo humano. Por otro lado, es especialista, es magíster y doctor en psicología social, crítica y política, además de la investigación cualitativa. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al profesor Nelson Molina y bienvenidos nuevamente. Bien, buenos días. Quiero agradecer inicialmente pues, a la Universidad San Buenaventura y a las universidades de la ciudad de Cali que me han cursado la invitación para participar de la cátedra. En esta ocasión, pues para hablar de un tema que a mí particularmente hace mucho tiempo me moviliza. Es algo extraño tener a unas personas delante, enfrente de uno y otro montón en cualquier otro lugar del país, a quienes también saludo, y pues me complace mucho que gracias a las oportunidades de los medios digitales podamos tener la posibilidad de encontrarnos y de discutir los temas que vamos a avanzar. Cuando pensé en la posibilidad de hacer esta conferencia, de hacer este diálogo, inmediatamente pensé en tres temas que son memoria, reconciliación y posconflicto. Con la decana Carmen Elena Urrea, decana aquí de San Buenaventura, conversamos de la importancia de también presentar algunos elementos de contexto, tratándose de la primera parte de la cátedra. Entonces, toda la conferencia estará rondando entre los tres temas, pero fundamentalmente también con asuntos de contexto. Sin más preámbulos, pues comencemos entonces. Y hay una primera diapositiva con la que quiero iniciar. Las redes sociales son muy buenas para encontrar imágenes de muchos tipos, e iré introduciendo algunas a lo largo de la conferencia. Esta primera la quise colocar allí con el ánimo de decir que ojalá la guerra nos dé pereza. ¿Sí? Estamos en unos procesos sociales y políticos en Colombia muy intensos, a mi manera de ver muy interesantes, muy sanos, y ojalá la guerra nos dé pereza y cada vez nos dé más pereza. Esa es la apuesta, por lo menos que yo desde la psicología y como ciudadano colombiano quisiera llevar adelante. Siguiente. Hace poco tiempo, con la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política, desarrollamos una serie de trabajos de investigación para establecer la historia de la psicología política en los países del continente. Tuve la ocasión de desarrollar el artículo sobre la historia de la psicología política en Colombia, una historia que curiosamente pues está muy vinculada a la propia, a la mía. Cuando yo era estudiante del pregrado, entre el año 90 y 94, tímidamente un profesor en la Universidad de los Andes nos habló de psicología política. Y en ese momento pues aparecían los primeros textos que salían luego de las reuniones, como digo yo, del primer grupo germinal de psicología política en América Latina. Entiéndase Maritza Montero, José Miguel Salazar, Ignacio Martín Baró, Pablo Fernández Crisle, Elizabeth Lira, Ignacio Dobles, entre otros. Pues aquí en Colombia estaba sin lugar a dudas Miguel Salas, Alfonso Sánchez, Ángela María Estrada, Jesús María Gálvez, posiblemente omita algunos en este momento, Emilio Espejo. Pero lo interesante era que en ese momento la preocupación de todos era que no había trabajos en psicología política en Colombia y el continente.
En el año 87 había salido el primer libro reunido por Maritza Montero llamado Psicología Política Latinoamericana, y la profesora Montero hace en el primer capítulo un balance de los trabajos en América Latina y no pasaban de 150, si mal no recuerdo, en ese momento. Hoy en día el panorama, luego de haber hecho el estado del arte de la psicología política en Colombia, es otro. El artículo está recién publicado, para quien le interese, en la revista de Psicología Política de la Asociación Brasilera de Psicología Política. Hoy en día el panorama en Colombia es otro, completamente diferente, y el llamado que hiciera Martín Baró, al cual se le debe mucho en el sentido de incentivar la reflexión con compromiso político y de transformación social, hoy en día parece estar más que cumplido, no en el sentido de haberse realizado el objetivo, sino de haberse puesto en marcha y de estar trabajando en esa línea. De hecho, en Colombia hoy en día hay gente ya formada a nivel de doctorado en psicología política, lo cual supone unos avances importantísimos, y la reflexión, por ejemplo, del impacto político de la psicología es cada vez más y más y más amplia, incluso, cosa que me parece maravilloso, en sectores que no son psicología social. Conozco psicólogos educativos, psicólogos clínicos, que permanentemente tienen la pregunta acerca del impacto político, del rol ético de la psicología en la práctica que llevan adelante. Es decir, el problema de lo político en psicología dejó de ser un problema de la psicología social y se vuelve un problema disciplinar en el plano ético y en el plano de la reflexión. Entonces, la conversación que vamos a tener hoy, esta conferencia, está relacionada afortunadamente con ese gran auge de trabajos en muchísimas líneas y en muchos lugares del país por muchas personas. Por lo menos sé que Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, sin lugar a dudas, Pereira, Manizales, son lugares del país en los cuales hay colegas, hay trabajos en psicología política deliberadamente llamados así. Posiblemente en otros lugares haya trabajos en psicología social con muy buenos referentes políticos, pero llamados psicología política hay mucho. Siguiente. Si ustedes me preguntan yo desde dónde voy a hablar hoy, yo tengo por costumbre, como digo, confesar los pecados antes de empezar, para que luego no me van a decir, ah, pero usted está hablando desde, o dejó de lado tal cosa. No, yo hablo desde acá, porque es lo que manejo, es lo que puedo dar cuenta de ello. En primer lugar, desde la psicología social. Mi formación es en psicología social por opción. Cuando digo por opción, quiero decir, no es porque no me haya quedado nada más que hacer, ¿vale? Digo por opción es porque en la psicología social encuentro respuestas a la pregunta que me hicieron pensar en la psicología como opción profesional. Y dentro de la psicología social, en una perspectiva teórica muy clara, que es el construccionismo. Es decir, desde ahí, como digo yo habitualmente, es desde donde peco, esas son las piernas con las que cojeo, desde ahí ando y desde ahí declaro que voy a hablar toda la conferencia. Tengo algunos contactos con la sociología del conocimiento, es decir, dicho muy genéricamente, una perspectiva teórica que reconoce la producción del conocimiento como una actividad común y corriente como cualquier otra, como cocinar, como manejar un avión, como manejar un carro. Es una actividad cotidiana para la cual uno se forma. Entonces, en ese sentido, no creo que haya un conocimiento mucho más verdadero. Es una versión, es una perspectiva. Soy colombiano. Eso significa muchas cosas y a la vez nada. Cuando digo muchas cosas, quiero decir, define muchas de las cosas que pienso, siento y entiendo, y a la vez nada, porque tampoco creo que uno valga la pena hacerse matar por una categoría nacional. El problema es mucho más humano. Soy hombre, psicólogo, docente universitario, esposo, padre de familia, hermano, amigo, es decir, hay otro montón de historias, pero me interesaba situar las tres primeras categorías, que es particularmente desde donde voy a desarrollar esta conferencia. Bueno, para mirar el problema del contexto histórico, que realmente es muy, muy importante, ¿cuál es la mirada que uno puede hacer como psicólogo social del problema del contexto histórico, del conflicto en el país? Es importante tener en cuenta el reconocimiento de esas condiciones relacionales que impone el conflicto.
Cuando digo el reconocimiento de condiciones relacionales que impone el conflicto es qué podemos hacer, qué no podemos hacer o qué no sabemos si podemos hacer debido a que estamos en una situación de conflicto. Y a una situación de conflicto particular, histórica en el país, un conflicto político armado, ¿sí? Y eso hay que colocarlo en ejemplos. Yo soy un usuario asiduo, frecuente, constante, no sé si adicto de redes sociales. Por lo menos en Facebook estoy muy conectado. El Twitter no es exactamente lo que más sigo. Pero alguien muy cercano me dice, no diga todo en Facebook, porque es que lo tienen ubicado, porque es que tal, ¿sí? Cuando uno mira la historia de la persona, de esa persona que me dice eso, es una persona que claramente ha crecido en muchos elementos del conflicto, donde decir cosas a veces públicamente resulta problemático. Yo siempre digo, en Facebook uno pone lo que quiere, es decir, uno pone su vida privada, pone discusiones académicas, pone conceptos políticos, es decir, tampoco es tan público, ¿cierto? Eso es como si en las conversaciones con los amigos uno habla de todo, uno habla de lo que quiere, el Facebook es lo mismo. Pero alrededor del Facebook comienzan a salir en algunas ocasiones, por ejemplo, parte de esas paranoias que tenemos como colombianos por efecto del conflicto. No hable de tal cosa, ¿sí? Muchos de nuestros papás posiblemente o abuelos crecieron en la época de la violencia política de los 40s y 50s. Y para ellos resulta peligrosísimo decir en la calle en voz alta que uno es liberal, conservador, de la U, del Polo, porque es que decir el partido político era una amenaza en Colombia. Y eso impone condiciones para las relaciones. Y así yo les podría preguntar a cada quien, si analiza las relaciones en su familia, qué sucede en las familias, qué se censura o qué no se censura como consecuencia del conflicto. Hay familias que dicen, en la mesa hay dos temas de los que no se habla, política y religión. Hay otros que incluyen el fútbol, ¿sí? Pero no hablar de política y religión supone una censura. Hay familias que dicen, aquí no se censura nada. La pregunta es, ¿qué supone que en ciertas condiciones relacionales ese tipo de premisas aparezcan? Eso en primer lugar es la pregunta que a mí me emerge como psicólogo al mirar el tema del conflicto, es decir, ¿qué hace o qué no hace posible la existencia de un conflicto político armado en un país como Colombia a nosotros como colombianos? Somos una generación que ha nacido en el conflicto, que ha vivido en el conflicto y que ojalá muera sin conflicto, que ojalá tenga hijos y nietos fuera del conflicto. Eso marca muchas cosas. Yo tengo un hijo, un bicho de 7 años y él ya empieza a ver noticias. ¿Cómo le explica a un niño el problema de que están disparando en la calle algo? Como lo que se vio, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas, que sucedió en una cafetería de Soacha, que entra una persona, saca de la mochila un arma y dispara inmediatamente y el tipo sale. ¿Cómo le explica uno a un niño esa situación como parte de la normalidad de la situación de un país? Que son lo normal del país, es decir, cuando digo lo normal quiero decir, no es que suceda todo el tiempo, pero tampoco es excepcional, ¿vale? ¿Cómo explica uno que los noticieros de la mañana, yo les hago esa invitación, el noticiero de las 7 de la mañana, RCN y Caracol, uno prende el ojo de la noche, es cuántos muertos, asesinatos y riñas hubo? En la noche no hay rumba, en la noche no hay bohemia, en la noche no hay poesía, en la noche no hay enamoramiento. ¿Qué está pasando en este país? Esa es la mirada que me interesa como psicólogo. Y en segundo lugar, yo le digo siempre a mis estudiantes que hay una cuestión muy importante para mí y es la necesidad de un conocimiento lo más amplio posible del país. Lo coloco en otra palabra, cultura general. Cultura general. Vayamos al siguiente. Si yo les entregara en una hoja este mapa mudo de Colombia, supongamos, vamos a hacer un pequeño examen acá, ¿cierto? Y les digo, ok, ubíquenme 10 departamentos con nombre y capital, 10, para no decir todos. ¿Quiénes tienen certeza de poder ubicar 10? Una lástima que no pueda ver la conexión que hay en el resto del país, pero tengo acá por lo menos unas 50 personas.
¿Quiénes podrían ubicar con certeza? 10. Por ejemplo, por decir algo, ¿quiénes pueden diferenciar Magdalena, Atlántico y Bolívar? Sucre y Córdoba. Ah, no, yo, y aquí estoy hablando desde Cali, para quienes están fuera de la ciudad, no, yo sé lo que está más cerca, yo le puedo decir el Valle, el Cauca, Tolima, Chocó, pero es que ya me lo pone muy difícil. ¿Cómo me lo pone? Bichada, Guainía, Baupés, Guaviare, Amazonas, Caquetá, Putumayo, ¿están claros para todos? La diferenciación del eje cafetero, Risaralda, Caldas, Quindío. Y si les hablo de capitales, vamos a ver cómo es el asunto. Sincelejo es la capital de qué departamento. Hay silencio en Cali. Pasto es la capital de qué departamento. Nariño, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El conocimiento que tenemos del país es un conocimiento sectario. A mí me impresiona muchísimo. Yo le hago a mis estudiantes quizzes de geografía. Me dicen, profe, pero estamos estudiando de psicología. Por eso. Imagínense que ya hay un día y ustedes están haciendo una consulta clínica, no en social, clínica, y atiendan a una persona desplazada, ¿cierto? Y les diga, no, a mí me desplazaron de Marquetalia. Ya, ah, claro, el departamento del Meta. Si no sabemos lo mínimo, estamos muy mal en este país. Hay que saber geografía, un poquito de historia, ¿cierto? Para mí son cosas fundamentales. Yo siempre digo, a raíz que se lo aprendí a un colega mexicano, que hay que ver televisión. Yo soy un seguidor de los realities. Podrán decir, pero creímos que esta conferencia era seria, ¿sí? Acabo de ver Colombian Next Top Model, interesantísimo el programa. Es muy interesante, aunque les parezca lo más. Me dicen, no, pues por ver las mujeres que hay ahí. Yo digo, pues para ver mujeres, uno en la calle o en internet es más fácil. O sea, no hay ningún problema. Entender otra lógica por la que se rige la gente es importantísimo. Entender, por ejemplo, el reality este de Caracol, el del desafío, es entender que somos un país sadomasoquista en lo social. Somos sádicos los que vemos el programa. En cuanto más sufren, más enganchados estamos. Y masoquista el que quiere ir. Son programas basados en un sadomasoquismo social. Nos encanta hacer sufrir y el otro hacerse sufrir para tener público. O sea, es un sadomasoquista, voyerista, exhibicionista en lo social. Y los realities hablan de muchas cosas. Pero tenemos que ver otra cantidad de historias. Hace una semana murió Pacheco. Para muchos de los jóvenes en el país pues no vieron Animalandia. Yo estuve en Animalandia, porque era súper ir a Animalandia cuando uno era niño. Y los papás lo querían llevar a una Animalandia estando en Bogotá. Dirán, pero eso ¿de qué está hablando Nelson? Animalandia. Ir a un programa de televisión, qué oso. ¿Es como el precio correcto? ¿Saben de qué estoy hablando, no? Bueno, o el show de las estrellas. Ustedes se preguntan, y aquí es para hablar del tema del país, de la cultura general, no es para más. A mí me impresiona mucho el show de las estrellas, me gusta verlo. Todos sabemos que lo pasan los domingos, ¿a qué horas? No, qué pena decirlo. 7 de la noche en Canal 1, ¿no es cierto? Bueno, ustedes se han preguntado, perdón, ¿por qué en el show de las estrellas la gente se sabe las canciones de los cantantes que uno nunca ha visto en la ciudad? Y las cantan a cuello, en voz, a voz alta, pues, apasionadísimas. Y uno dice, ¿y eso dónde suena? ¿Y ese que canta quién es? Pues es que resulta que cuando uno mira ese programa se da cuenta que el país es muy diverso y que la gente se nutre simbólicamente para entender su mundo de otro tipo de cosas, de otra música, de otra literatura. La literatura no es Kafka, pues, vamos a hablar de Rayuela, no, la literatura es el ADN que destila sangre, o el Q en todo el país. De eso se nutre simbólicamente la gente. Entonces un buen psicólogo debe entender el contexto en el que está de acuerdo a lo que está. Y todo esto se lo aprendí a un colega mexicano que decía que un buen psicólogo social en México debería haber visto todo Cantinflas y todo Chespirito, porque esa es la base simbólica de los mexicanos.